Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera web conference de el curso de aspectos legales. Entonces, la idea es complementar el material que ustedes han tenido la oportunidad de analizar con el fin de enfocarnos en la importancia que tienen los aspectos legales para el desarrollo de los proyectos, para la formulación y gestión de los proyectos. Entonces, la charla de hoy pues, está encaminada pues, precisamente en ese análisis de la importancia de los aspectos legales en lo correspondiente a los proyectos, ¿sí? Eso es básicamente lo que estaríamos desarrollando. Entonces, el contenido que vamos a estar analizando hoy, pues es una bienvenida, la presentación, el objetivo de aprendizaje. Vamos a tener un pretest de 2 preguntas, el cual, como les decía, está enfocado en la importancia de los aspectos legales en la formulación y la gestión de los proyectos. Tenemos una introducción, algunos aspectos que nos llevan al análisis de esta importancia de los aspectos legales. Luego tendríamos unos elementos concretos en cuanto a esos aspectos legales en torno a los proyectos. Hay un punto que es reclamaciones contractuales, desde el cual vamos a estar analizando un caso. Luego vendría un test final, desde el que estaríamos analizando la comprensión de estos diferentes aspectos, unas conclusiones, preguntas que ustedes en el transcurso de la charla estarían formulando. La idea es que ustedes tomen nota de esos interrogantes para al final de la charla poder abordarlos. Y luego tendríamos las recomendaciones para la próxima actividad que ustedes deben desarrollar. Esta primera actividad que ustedes pues deben enviar a más tardar el día de mañana por la plataforma, pues es una actividad de reconocimiento de saberes. O sea, básicamente allí estaríamos analizando qué conceptos deberían profundizar. Sí, eso es básicamente lo que se plantea desde esta actividad inicial. Y como les decía, esta web conference es un complemento a los materiales que ustedes han estado abordando. Entonces, les doy la bienvenida al curso de aspectos legales. Esto, digamos, es un curso desde el cual estaremos estratégicamente analizando cómo la normatividad jurídica está impactando en los proyectos y cómo también la visión que tienen las organizaciones desde el análisis de esa normatividad estaría impactando en las diferentes áreas de conocimiento que nos permiten la gestión de los proyectos. Mi nombre es Abel Aníbal del Río Cortina, recientemente doctor en gerencia de proyectos de la Universidad de AN, con una maestría en desarrollo empresarial de la Universidad del Magdalena, de profesión administrador de empresas de la Universidad de Cartagena y con una experiencia de aproximadamente unos 12 años pues, en proyectos de gestión de cambio, de investigación y de emprendimiento. El objetivo que perseguimos con este encuentro es analizar la importancia de los aspectos legales en el éxito de los proyectos, en el éxito o en el fracaso, ¿no? Y allí tenemos que detenernos en una pregunta: ¿qué es un proyecto exitoso? Entonces, hay una serie de variables que estarían mostrándonos el éxito de un proyecto.
allí tendríamos que hablar de la triple restricción. Sabemos que hay una triple restricción, que es la triple restricción tradicional. Esta triple restricción tradicional comprende las variables desde las cuales estamos analizando el alcance, estamos analizando el cronograma y estamos analizando el presupuesto. ¿Sí? Desde allí tendríamos la triple restricción tradicional. Esto quiere decir que un proyecto exitoso es aquel proyecto que al momento de finalizar se presentan una serie de evidencias que nos muestran que hemos cumplido con el alcance que se había pretendido, que además de eso, en cierta medida hemos logrado desarrollar nuestro proyecto dentro de unos límites temporales, dentro de unos tiempos establecidos y que también hemos logrado eh, poder ejecutar un presupuesto con unas variaciones mínimas. Siempre se van a presentar variaciones tanto en el presupuesto como en el cronograma y tal vez dentro de lo que sería el alcance. La idea es que esas variaciones no se presenten, propender porque no se presenten, pero como hay muchos elementos que dan una gran complejidad en lo que sería el desarrollo de un proyecto, entonces hay elementos que en muchas ocasiones no tenemos el control sobre los mismos. Y eso incide en que se den estas variaciones. Pero esto, digamos, es una base inicial para nosotros denominar un proyecto como exitoso. Además de esta triple restricción tradicional, se presenta la triple restricción ampliada. Entonces ya con la triple restricción ampliada, nosotros tendríamos que analizar lo que corresponde a la calidad, a los riesgos y a la gestión del recurso, que para los proyectos es recurso humano. ¿Sí? Y en una combinación de variables, conjugando lo que sería la triple restricción tradicional y esa triple restricción ampliada, tendríamos que analizar también la satisfacción del cliente. ¿Sí? Entonces, también tendríamos que preguntarnos qué es un proyecto. ¿Sí? Sabemos que un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla para generar un producto, servicio o resultado único. Esto desde lo que nos indica el PMBOK. ¿Sí? Desde allí, desde el hecho de que tengamos un producto, servicio o resultado único, vamos a tener una serie de complejidades independientemente que desarrollemos el mismo tipo de proyectos. Dentro de cada proyecto que abordemos, estarían presentándose una serie de situaciones que nos llevan a una complejidad del mismo. Entonces, todo esto lo tendríamos que analizar para nosotros poder determinar qué es un proyecto exitoso. Y dentro de ese análisis del éxito del proyecto, un aspecto fundamental es lo que corresponde a la normatividad, que es el tema que nos compete. Entonces, vamos a desarrollar un pretest, ¿sí? Desde el cual la idea es que nosotros podamos responder dos preguntas. Hasta aquí, ¿qué interrogantes tienen? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Qué preguntas tendrían hasta estos momentos?
Les estoy compartiendo el link donde se encuentra el pretest. Entonces, por favor, ingresen a ese link para desarrollar las dos preguntas. Tendríamos unos 5 minutos para desarrollar esas dos preguntas. Por favor, adelante. Doctor, disculpe, ¿por dónde está compartiendo el link? Se los envié a través del chat. Qué pena con usted, pero es que no logro ver acá el chat. O sea, donde le doy clic para chatear, me dice que el chat no está disponible para los miembros del equipo. En este momento tiene el chat deshabilitado, profesor. El chat está deshabilitado. Un segundo. Sí, señor, está deshabilitado el chat. Ok. Permítanme un segundo, entonces comparto contenido. Lo que pasa es que la presentación no sé por qué no cargó. Ay, un segundo. Bueno, ahí está cargando la presentación para que ustedes puedan desde la presentación hacer clic en el pretest. Está cargando. Bueno, ¿qué interrogantes tienen de lo que han desarrollado, de las lecturas que han abordado? Profe, mi nombre es Tatiana Piraban. Yo tengo una inquietud al respecto. Dentro de la elaboración de esta primera evaluación inicial, sí he encontrado mucha información sobre proyectos públicos, sobre la legislación pues que los rige, pero no he encontrado algo específico o que realmente considere que sea relevante para los proyectos privados. Ok. Un contrato o una relación contractual se basa en un proceso de negociación. Lo que va a primar dentro de los proyectos a nivel privado va a ser la manera como se genere ese proceso de negociación. Sin embargo, cualquier cláusula que se plantee en cualquier tipo de proyecto va a estar supeditada a la legislación. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos una serie de cláusulas que se pactan a partir de la negociación con respecto al proyecto en específico, pero detrás de esas cláusulas va a haber todo un aparato normativo que nosotros tenemos que analizar para poder darle cumplimiento. Y entonces también, además de ese marco normativo, hay que considerar lo que corresponde a la triple restricción tradicional, la triple restricción ampliada, como les decía, y lo que correspondería a la satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, con todo esto, lo que hacemos es generar unos análisis previos al establecimiento del contrato para nosotros poder tener un contrato depurado y que tenga unas características que puedan dar respuesta a las expectativas tanto del sponsor como de la organización ejecutora.
Y dentro de ese análisis también, entonces, tendríamos que determinar cuáles son las expectativas de diferentes grupos de interés relacionados con nuestro proyecto. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nosotros tendríamos que entrar a considerar. Entonces, es un ejercicio integral que tendríamos que entrar a desarrollar para entonces sí nosotros poder tener eh, unos contratos que puedan generar procesos de gana-gana para los diferentes grupos de interés relacionados con el proyecto como tal. ¿Sí? Entonces eso básicamente. ¿Ya observan la presentación? Sí, profe, ya la estamos observando. Ok. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos por favor a dar clic en el pretest. Si los permite desde ahí, desde la pantalla, creería que sí. Me confirman, por favor. Sí, señor, sí se puede dar clic. Perfecto. Adelante. Entonces tenemos ahí dos preguntas. Vamos a tener unos 5 minutos para desarrollar esas dos preguntas. Buenas tardes, disculpa, no, Sí, buenas tardes. Dígame. no hay sonido o... Si hay sonido, estamos haciendo un pretest. Hay que dar clic y responder dos preguntas. ¿Es en el chat? Dígame. ¿El clic es en el chat? El clic es en la pantalla, donde dice pretest. Tiene que buscar la página 6 de la presentación. Y ahí aparece el link para acceder. Gracias, muy amable.
¿Listos? Adelante, Teresa. Ok, listo, vamos a continuar entonces. Entonces, ahí nos aparecen dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta, bueno, ¿en qué momento el ciclo de vida de un proyecto, pues, consideran ustedes se requiere del análisis de los aspectos legales? ¿Sí? ¿Qué colocaron ahí? Por favor, una persona que voluntariamente comente su respuesta. Adelante, Xiomara. Todas las anteriores, ¿Por qué? porque los aspectos legales o digamos que los temas legales tienen que ver en casi todo, vienen inmersos en todo el proyecto, bien sea en el inicio, en su desarrollo y hasta el final. O sea, siempre está inmerso el tema legal. Correcto. O sea, en la planificación nosotros estamos determinando las actividades y las secuencias de las actividades que estarían haciendo parte de nuestro proyecto. ¿Sí? A partir de ahí hay algo muy importante que son las adquisiciones, por ejemplo. Dentro de las adquisiciones nosotros establecemos unos análisis para determinar qué normatividad corresponden con dichas adquisiciones. Sea que estemos generando una adquisición de talento humano, porque es posible hacerlo, o que estemos adquiriendo un equipo, en fin, debemos siempre tener en cuenta la normatividad, por ejemplo, específicamente con respecto a las adquisiciones. Pero fíjense, algo muy importante de las adquisiciones es que en el momento del cierre del proyecto, nosotros tenemos que establecer cómo se encuentran los contratos que corresponden con dichas adquisiciones. Así como se cierra el proyecto, tenemos que cerrar la situación correspondiente con las mismas. Adelante, Xiomara, y luego Elsa. Xiomara, adelante. No, yo ya participé, seguiría la compañera Elsa. Ok, perfecto. Adelante, Elsa. Bueno, consideré también que todas las anteriores, puesto que en ocasiones durante la ejecución pueden salir nuevas normatividades o nuevos marcos legales, entonces inmediatamente debemos proceder a ellos. Una situación puntual, por ejemplo, en algunos proyectos que se estuvieran desarrollando y apareció pues la situación de aislamientos y todo lo del COVID, inmediatamente tuvimos que acogernos a diferentes procesos para poder seguir desarrollando los proyectos. Correcto, entonces hay que monitorear lo que está sucediendo a nivel normativo para nosotros acogernos a la normatividad pertinente y de esa manera poder seguir desarrollando nuestros proyectos. Entonces, sí, continuamente tenemos que estar revisando lo que sucede a nivel normativo para nosotros estar en la misma vía de lo que nos solicita la normatividad. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos, la segunda pregunta, las áreas de conocimiento. ¿Qué áreas de conocimiento se encuentran relacionadas con los aspectos legales? Sabemos que tenemos 10 áreas de conocimiento, entonces, ¿cuáles de estas áreas se encuentran relacionadas con los aspectos legales? ¿Quién quiere, por favor? Adelante, Julio. Igual consideré que todas las anteriores, pues también precisamente por eso, porque en cualquier momento y en cualquier elemento que tengamos que adquirir, la forma de comunicarnos con el cliente, la parte de cláusulas de cumplimiento de alcance, de tiempo, de costos, todo esto tiene que ver con los aspectos legales, entonces también contesté que todas las anteriores precisamente por eso y pues siempre el vínculo con los interesados es algo contractual, que es algo que termina siendo un documento legal.
Correcto. Vamos a tener algunas áreas que tienen mucha mayor relación con aspectos legales, pero en últimas, todas las áreas de conocimiento tendrían esa relación, porque siempre debemos acogernos a la normatividad para desarrollar cualquier tipo de procesos, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos al interior de un proyecto tiene que ser revisado desde lo jurídico, ¿sí? No podemos arriesgarnos a estar incumpliendo alguna norma, y por eso siempre tenemos que revisar la documentación de cualquier tipo de acción que estemos emprendiendo al interior de un proyecto, ¿sí? Entonces sí, es eso básicamente. Bueno, los aspectos legales de un proyecto corresponden a la normatividad que nosotros debemos seguir, ¿sí? Cumpliendo con las disposiciones jurídicas del territorio en el cual nos encontremos desarrollando nuestro proyecto o nuestros proyectos, ¿sí? Ahí, además de esto, vamos a tener los aspectos legales como un parámetro que nos permite dar cumplimiento a una serie de compromisos que son producto de las negociaciones, bueno, que se estarían manejando entre los diferentes stakeholders, básicamente entre el sponsor y la organización ejecutora. Pero también puede estar inmersa allí una comunidad, pueden estar allí inmersos algunos actores gubernamentales. Estas cláusulas que van a estar en medio de los contratos que se relacionan con nuestro proyecto, pues van a tener un amparo legal, ¿sí? Entonces, vamos a darle cumplimiento a una serie de negociaciones a partir de unas cláusulas que están amparadas legalmente. Esto que se presenta aquí tiene relación con los tipos de proyectos. Entonces, ciertos tipos de proyectos van a tener mucha mayor complejidad legal. Si nosotros estamos, digamos, relacionándonos con proyectos de exploración, entonces tendríamos que mirar allí toda una serie de aspectos que van a requerir de una mayor complejidad, ¿sí? Eso tendríamos nosotros que entrar, analizarlo desde el tipo de proyecto que nosotros estamos manejando para poder determinar la normatividad que tendríamos que entrar a cumplir, ¿sí? Entonces, es muy importante saber el sector en el cual nos movemos para poder determinar la normatividad que tendríamos que cumplir desde el sector. Y además de esto, tendríamos que determinar, por ejemplo, el tipo de adquisiciones que estaríamos desarrollando, y desde cada tipo de adquisición también entonces tendríamos que revisar legislación específica de acuerdo a la misma. La coyuntura que estamos viviendo, claro, eso nos indica que en esta coyuntura tenemos que también entrar a revisar qué nos cobijaría desde el tipo de proyectos que estamos manejando para nosotros poder darle cumplimiento a esa legislación pertinente, ¿sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Fíjense que ustedes ubicaron información, como decía un participante, una participante, en cuanto a contratación con el Estado, pero que hay una serie de, podríamos llamarle vacíos con respecto a contratación desde el sector privado. Tenemos el principio de planificación desde el sector público como un parámetro que nosotros deberíamos estar cumpliendo para efectivamente desarrollar una planificación acorde a unos procesos idóneos
dentro de nuestros proyectos, ¿sí? Y este principio de planificación, si bien está diseñado para contratación pública, aplica totalmente para el sector privado. Hay ciertos sectores que en algún momento deben cumplir con los parámetros del sector público, pero su comportamiento realmente corresponde al sector privado. Cuando hablamos de hidrocarburos, entonces Ecopetrol es una empresa que si bien tiene elementos públicos, tiene un comportamiento privado para desarrollar sus procesos de contratación, ¿sí? Y desde allí, lo que busca con el desarrollo de sus proyectos es generar efectividad organizacional. Entonces, tendríamos que ahondar en el sector en el cual nosotros nos encontramos para nosotros poder ubicar legislación específica con respecto a nuestros proyectos. Ahí lo vemos desde el tipo de proyecto. Cuando nosotros nos adentramos en lo que tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto, entonces nosotros sabemos que tenemos 5 grupos de procesos, que tenemos los grupos de procesos de iniciación, de planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos estos grupos de procesos y que en cada uno de esos grupos de procesos nosotros vamos a tener que revisar normatividad, ¿sí? Para poder alinearnos y poder tener proyectos efectivos, ¿sí? Entonces ahí también tendríamos el análisis del ciclo de vida del proyecto y ese análisis visto desde lo que nos demandan los aspectos legales. En las áreas de conocimiento, pues ya lo hemos dicho, también tenemos que determinar desde cada una de esas áreas de conocimiento cómo la normatividad estaría incidiendo, por ejemplo, en una gestión de riesgos, cómo estaría incidiendo la normatividad al momento de generar las contrataciones, cuando hablamos de recursos, que en proyectos el recurso es el recurso humano, la normatividad cómo estaría incidiendo en aspectos como la calidad, ¿sí? Entonces, hay unas políticas de calidad. Esas políticas de calidad están marcadas por la forma como la organización ejecutora trabaja, pero también como la forma en que la organización sponsor estaría desarrollando sus procesos y la manera en que diferentes stakeholders relacionados con nuestro proyecto también estarían desarrollando sus procesos y tendrían sus propias políticas de calidad, ¿no? Pero tenemos un alcance del proyecto, una definición de ese alcance. Desde la definición del alcance tendríamos una serie de aspectos que se negociaron y que estarían siendo llevados a un contrato y desde allí nosotros tendríamos que determinar unos mecanismos para darle cumplimiento a dicho contrato, ¿sí? Entonces, las diferentes áreas de conocimiento estarían relacionadas con los aspectos legales. ¿Cuál es la importancia de esos aspectos legales? Pues que nos van a permitir un marco de acción como organización ejecutora, por ejemplo, para nosotros poder definir unos mecanismos de negociación con el sponsor. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar software, entonces tenemos una serie de parámetros y tendríamos unas necesidades del sponsor también, pero la normatividad nos permite movernos, ¿sí? Con una serie de garantías precisamente desde la normatividad. En cuanto al ciclo de vida,
bajo lecciones aprendidas, ¿sí? Nosotros vamos a establecer una serie de prioridades en cuanto al análisis de la normatividad que nos permitan, en primera instancia, formular mejores proyectos e ir mejorando ese proceso de formulación de proyectos paulatinamente. Luego, poder gestionar mejor los proyectos y finalmente cerrar apropiadamente los proyectos. ¿Sí? Eso en todo lo que sería el ciclo de vida del proyecto. Que el ciclo de vida del proyecto normalmente culmina cuando nosotros generamos los entregables a satisfacción y esos entregables son recibidos por el sponsor. Pero si dentro del alcance de nuestro proyecto está que además de generar esos entregables, se va a tener un tiempo prudencial para que los entregables en funcionamiento puedan generar unos resultados que se vean reflejados en el mejoramiento de las operaciones, entonces eso, digamos, debería estar contemplado dentro del marco normativo de nuestro proyecto como tal, y como organización ejecutora tendremos que aplicar una serie de mecanismos que nos permitan poder generar unos resultados más allá del entregable con un seguimiento, y eso nos lo exigirá el sponsor, y también si están inmersas las comunidades, nos lo exigirán las comunidades. ¿Sí? Tenemos algo que son las reclamaciones contractuales. Entonces, no querríamos llegar a estas instancias de reclamaciones contractuales, pero la importancia de los aspectos legales se evidencia cuando las organizaciones, ya sea la ejecutora o la sponsor o en algunos momentos las comunidades, tienen que llegar a colocar toda una serie de reclamaciones para poder establecer unas líneas que les permitan resarcir derechos que estarían relacionados con los proyectos. Entonces, digamos que las investigaciones indican que hay una serie de razones por las cuales se presentan múltiples reclamaciones contractuales. En este caso, esta investigación, que es una investigación que estamos desarrollando con una persona que también está en el doctorado en gerencia de proyectos en la Universidad de Ann, y que se enfoca en infraestructura, en proyectos del sector energético. Entonces, se observa que las causas principales de las reclamaciones contractuales tienen que ver con controversias contractuales, y que las controversias contractuales se generan debido a una mala definición del alcance del proyecto, unos análisis deficientes al momento de establecer esa definición del alcance, ¿sí? Unos procesos deficientes en las negociaciones, pudiendo afinar los detalles que realmente deberían ser llevados al contrato. ¿Sí? Entonces, controversias contractuales debido a esas deficiencias. Daños o perjuicios en el desarrollo del proyecto como tal, y desde lecciones aprendidas, la no colocación de ciertas cláusulas para poder, digamos, minimizar riesgos. Entonces, ahí también se evidencia la no utilización de lecciones aprendidas para poder llevar esos aprendizajes a el mejor establecimiento contractual. Desequilibrio económico, entonces allí
se presentan ciertas circunstancias en las cuales la organización ejecutora puede estar generando ciertos inconvenientes en el momento en que se incumplen tiempos. Entonces se generan ciertos inconvenientes de desequilibrio económico. Ilegalidad, entonces habrían también inconvenientes de corrupción que, digamos, desde una apropiada selección de proveedores podrían haber sido mitigados. Errores contractuales, entonces también ahí se evidencia una mala utilización de las lecciones aprendidas, desde la cual no se estaría blindando el contrato como tal. Incumplimiento, entonces, bueno, hay situaciones que no se pueden prever. ¿Sí? Hay situaciones que se salen de cualquier tipo de planificación, pero debería generarse una selección apropiada de proveedores que nos permita minimizar ese incumplimiento. Nulidad, entonces, en algún momento habrían ciertas condiciones que se deberían cumplir para que la organización ejecutora pudiese proseguir con un contrato, adquisición de un predio, por ejemplo. Entonces, bueno, no se adquirió el predio en el momento en que se requería. Esto genera una afectación para la organización ejecutora y se podría proceder a la nulidad del contrato debido a que no se están dando las condiciones. Perjuicios, entonces también una serie de inconvenientes que estarían ocasionando perjuicios. Sobrecostos, entonces, claro, cuando el cronograma no se cumple, vamos a tener sobrecostos. Violación contractual, habían cláusulas que se habían establecido y que no se cumplieron dichas cláusulas. Entonces, si se analizan proyectos anteriores, no solo de mi organización, sino de otras organizaciones, se puede mejorar la manera de generar el contrato que estaría amparando al proyecto como tal, y de esa forma estaríamos, digamos, gestionando mejor los riesgos que podría representar cualquier tipo de deficiencia en el contrato. Tener un buen contrato no implica que todo lo que aparezca en el mismo va a cumplirse, pero sí nos ayuda a que en el momento en que se presente cualquier tipo de situación, nosotros podamos entrar a manejar la situación a partir de lo que hemos dispuesto dentro de nuestro contrato. Vamos a observar un video que es del caso de Hidroituango, ¿sí? Este video corresponde a lo que sucedió en el 2018. Entender la dimensión y la importancia del proyecto para el país es clave, pues de esta manera también se podrá comprender la emergencia. Póngale mucha atención a este informe de Mónica Jaramillo que nos muestra gráficamente esos aspectos y las acciones adoptadas por EPM. Esto es Hidroituango, uno de los proyectos más ambiciosos para la ingeniería colombiana. Miren por qué se los digo. Imagínense una persona en las bases de la mega obra, 220 metros de altura, para crear un embalse de 70 kilómetros de largo. Contendrá 2.720 millones de metros cúbicos de agua que permitirán generar 2.400 megavatios cada hora. Eso es mucha energía, tanta que alcanza para proveer de luz a Colombia y venderle a algunos países vecinos. Ya ven por qué se dice que será el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Ahora bien, para iniciar la obra, los ingenieros tuvieron que desviar el río Cauca, que calculan los expertos, moviliza 1.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esto es como una piscina semiolímpica por segundo. Pues toda esa agua fue desviada por estos túneles que salen al otro lado de la megaconstrucción y desembocan otra vez en el río Cauca. Y para hacerlo pusieron un muro que se llama Ataguía.
El agua choca contra él y se desvía hacia los túneles para seguir su cauce después de la obra. Con todo el territorio seco, empezaron la construcción que inició en 2010 y se esperaba estuviera en funcionamiento en noviembre de este año. Ya estaba todo casi listo, pero las lluvias provocaron varios derrumbes en los túneles de desviación. ¿Recuerdan la piscina olímpica? 1 por segundo. Pues el agua desbordó la taguía y empezó a llenar la presa descontroladamente. Profesor, ¿se fue el audio del video? Disculpe. El audio del video está... El audio del video está funcionando. No, no se escucha nada, profesor. Hace un No, momento no. se paralizó. Tampoco Sí, lo pero, escucho. pero entonces tiene que ser el equipo porque yo lo estoy escuchando. Ahorita lo acabo de parar. No, yo no lo estoy escuchando tampoco, doctor. Yo tampoco. Bueno, voy a colocarlo nuevamente. Y lo que sucede... A ver. Lo que sucede es que alguien está entrando en la presentación, parece ser. Y tengo entonces nuevamente que compartir. Profe, de hecho, yo escuché todo el audio, pero no vi nada de la presentación. No corrió la presentación. Sí, pero sí estaba corriendo, para mí estaba corriendo. Un segundo, voy a cargar nuevamente porque varias veces he tenido que cargar el documento debido a que lo han bajado. ¿Sí me explico? Sí, señor. Yo también escuché el documento, pero más no pude ver nada. Proyecto nada. Estaba en la presentación que su merced estaba trabajando. Ok. Aquí me apareció el video como ventana emergente y le di play y funcionó normal. Exacto, es que eso también, o sea, son los equipos también. Y además de eso, he estado colgando varias veces la presentación porque alguien está tomando control de la presentación y, digamos, está revisando lo que está en la presentación. Igual yo eso lo voy a dejar allí. Les he creado un grupo con aspectos legales en Teams. Ahí estarían alojados los diferentes materiales. Es más, les voy a colocar también materiales adicionales. ¿Sí me explico? Sí, señor. Ese Teams entraríamos con el correo de la universidad, ¿verdad? Así es, porque eso es lo otro. No se tienen privilegios, digamos, en cuanto a ciertas cosas, debido a que algunos participantes ingresaron con correos que no son de la universidad. Para tener todos los privilegios de Teams, tienen que ingresar con el correo de la universidad. Creo que por eso fue que se presentó lo del chat, creería yo. Porque normalmente yo he trabajado en Teams y el chat está activo.
Entonces estoy volviendo a cargar la presentación. De igual manera, les voy a indicar cuál sería el video. Pueden ingresar, por favor, a YouTube. Y es un video de Noticias Caracol. Ya les digo. Es ¿Qué pasó en Hidroituango? Noticias Caracol. Ese es el video. Entonces pueden ingresar a YouTube. ¿Qué pasó en Hidroituango? Noticias Caracol. Ahí estoy abriendo nuevamente la presentación. Sí, a veces los equipos tienen ciertas restricciones de dejar ventanas emergentes, las bloquean y eso, digamos, es lo que sucede cuando estamos manejando este tipo de presentación. Entonces, aquí estaría nuevamente el video. ¿Observan el video? No, profe. Ni el audio No ni el observo video. la presentación. Queda quieta la imagen. Sí, yo tengo en pantalla el video, aunque no ha rodado todavía. Yo tengo en pantalla el video y me da la opción de darle, o sea, me aparece el botón de play. Correcto. Bueno, hagamos algo. Entonces voy a compartir la pantalla y estaríamos viendo o sea, voy a compartir mi pantalla. ¿Observan mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. ¿Observan ahí el video? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Ahora sí? No, señor. Sí, profe, ya. Sí se ve el video, pero sin audio. Sí, ahora está sin audio. Está sin audio. ¿Me confirman, por favor, el audio? No se escucha. No se escucha, profe. No sé si al igual que Zoom, al momento de darle compartir pantalla, también debe darle compartir audio. No tiene audio. Bueno, pero considero que el video nomás tiene 3 minutos y 31 segundos, acabo de ver ahí. Podríamos darnos esos 3 minutos y mirarlo cada uno por su parte y retomar en 3 minuticos y ahí sí continuar, ¿no? Sí, por eso, pero tengo el inconveniente de que no me permite enviárselo a ustedes. ¿Por qué? Porque no está funcionando el chat. Lo buscamos como su merced no lo ubicó, lo buscamos. ¿Qué Sí, pasó lo en pueden buscar Hidroituango por en YouTube. Noticias Caracol? Sí, señor. Así es. Retomamos en 3 minutos y lo visualizamos para poder continuar con la web. Listo, ok.
¿Todos están ubicando el video? Sí, señor. Sí, señor, ya lo estoy viendo. ¿Listos? ¿Listos? Listo, profe. Ok, Listo, perfecto. profe. Sí, Eso señor. fue, ok, perfecto. Eso fue hace 2 años. Todos vimos las noticias, se presentaron esta serie de situaciones, hubo afectaciones graves para la población. Pues digamos que el sustento de la población se vio afectado. Entonces, hubo implicaciones allí en su momento que pudieron ser mucho peor. O sea, pudo haber allí una tragedia de magnitudes colosales, ¿no? Y esa emergencia que se vivió hace 2 años todavía no se ha superado, ¿sí? Entonces, ¿qué comentarios tenemos en cuanto al caso como tal? Y luego vamos a ver un video en donde vamos a ver
digamos, unas implicaciones legales, ¿no? ¿Qué comentarios tienen? ¿Algún voluntario? Adelante, Elsa. No, pues con base en la situación, pues todo, y viendo el tema, toda la situación legal que se viene no solamente desde la parte de la contratación, sino con las afectaciones a la comunidad, lo cual esto, de acuerdo pues a todo lo que hemos visto, esto implica no solamente una afectación al bienestar, sino también en costos, o sea, en dineros, como de pronto, como subsanar, llamémoslo así medianamente, ese tipo de situaciones. Gracias. Así es, y un proyecto de esa magnitud debía haber manejado una previsión. Hay unos montos que se utilizan para contingencias, pero más allá de eso, todo un mapa de riesgos muy bien diseñado para poder afrontar ese tipo de situaciones. Adelante, Sonia. Gracias, buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, quisiera complementar alguna información acerca de este proyecto, ya que justamente yo soy la profesional que está llevando a cabo el proceso de consulta previa en este proyecto hidroeléctrico de Ituango. Resulta que además de las fallas técnicas del proyecto que han ocasionado problemas contractuales, pues el proyecto trajo consigo también problemas sociales y territoriales. Cuando se hicieron los diseños del proyecto, resulta que en Ituango no había una comunidad étnica certificada como tal o registrada como tal. Pero una vez se iniciaron los diseños del proyecto, una de esas comunidades se autorreconoció, ese es el resguardo Nutabe de Oro Bajo, con quien se tuvo que iniciar un proceso de consulta previa. El proyecto prácticamente desplazó a esta comunidad. Ellos tuvieron que salir de ese territorio. En este momento, uno de los acuerdos del proceso fue la adquisición de un predio gigante en el que ya afortunadamente están ubicados, pero eso ha ocasionado adicional otros problemas sociales y culturales en la comunidad, porque ellos en estos momentos no reconocen la autoridad de su resguardo y tienen el inconveniente de del predio en este momento porque no saben qué espacio ocupa, cuál es el espacio de ese predio que va a ocupar cada familia. Bueno, el hecho es de que a raíz de que ese proceso de consulta previa está terminando con este resguardo, parece que hay otras comunidades que también quieren autorreconocerse en este momento. Entonces, si eso sucede, eso ocasionaría una dilatación gigante del proyecto con unos costos inmensos. Pues esperamos que no sea así, esperamos que no se den esas situaciones, pero ya con este resguardo que fue consultado, ha sido bastante complicado el manejo de este proyecto. Obviamente la comunidad ha sido compensada grandemente porque han adquirido unas tierras creo que mejores que las que tenían. Dentro de los acuerdos del proceso existe la implementación de 26 proyectos productivos y en este momento están concertados 11 proyectos productivos para la comunidad. Así que, pues, EPM hasta la fecha, pues, ha cumplido en el cumplimiento de esos acuerdos estipulados. El proceso de consulta previa se encuentra en este momento en la etapa de seguimiento a los acuerdos, pero ahora surge desafortunadamente el problema contractual, el problema, pues, que todos conocemos que fue puesto a la vista por el alcalde Quintero de Medellín. Así que quería compartirles esa información adicional
espero pues que les sirva a todos. Muchas gracias por sus aportes. Precisamente el video que viene, que es muy corto, es en cuanto a esa situación que pone sobre la mesa el alcalde de Medellín, ¿no? Entonces, uno de los puntos más sensibles en un proyecto de esa magnitud es el análisis de los stakeholders que corresponden a las comunidades circunvecinas para poder desarrollar un apropiado levantamiento de información y con ese mapeo de información poder analizar las implicaciones legales que tendría la intervención en el territorio, ¿sí? Entonces, es algo muy sensible todo lo que tiene que ver con el acercamiento a las comunidades y se deben manejar equipos de trabajo que puedan hacer ese levantamiento de información y, como les decía, desde el levantamiento de la información poder detectar qué implicaciones legales tendría la intervención en el territorio. ¿Sí? Sí, Ok, muchas así gracias es. por esa intervención. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahora vamos a ver, por favor, otro video. Les solicito que por favor ingresen entonces a YouTube. Este video es, estas son las razones de EPM para iniciar proceso legal a consorcios por Hidroituango, ¿sí? Esto es del 11 de agosto. O sea, es muy reciente, ¿no? Y fue, digamos, ¿sí? Algo que sucedió hace 2 años, está teniendo unas implicaciones hoy para las empresas ejecutoras. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la organización ejecutora tiene que generar toda una serie de procesos desde lecciones aprendidas para poder establecer las condiciones bajo las cuales estaría desarrollando un proyecto. ¿Sí? De lo contrario, se podrían estar generando unos resultados desastrosos, ¿no? Entonces, por favor, adelante, revisen este video, que ahí está. Estas son las razones de EPM para iniciar proceso legal a consorcios por Hidroituango. Adelante, por favor. Listo, ¿ya analizaron el video?
Listo, profe. Listo, profesor, ya. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí tenemos una serie de aspectos que estarían generando ese conflicto, porque existe conflicto de intereses. Ustedes saben que bueno, muchas de las personas que hacían parte de la junta directiva de PM renuncian. Entonces, hay una serie de aspectos que es muy interesante entrar a analizar, ¿sí? Y ahí lo importante es que desde la formulación de un proyecto, independientemente del tipo de proyecto que éste sea, tenemos nosotros que entrar a analizar la normatividad desde la cual estaríamos estableciendo la definición del alcance y estaríamos estableciendo las actividades y las relaciones entre las actividades y a su vez los entregables y las condiciones para recepcionar dichos entregables. Siempre debe haber un cuerpo de expertos jurídicos que oriente el buen desarrollo, la buena formulación en primera instancia y luego el buen desarrollo de un proyecto, ¿sí? Ok, entonces vamos a pasar a desarrollar un test final, ¿sí? Ok. ¿Sí le pueden dar clic a lo que nos dice test final, por favor? Son 2 preguntas también. Adelante. No, profe, no me No, deja. señor. No les deja. No, señor. Ok, perfecto. Entonces, no sé qué está pasando con el compartir del documento. Se supone que ahí estoy. Bueno, vamos a hacer algo. Yo les enviaré ese link. Lo enviaré por la plataforma de la UNAT para que ustedes desarrollen ese ejercicio. Y bueno, vamos a mirar, digamos, las conclusiones como tal de lo que se ha presentado. Los aspectos legales van a ser fundamentales para que nosotros podamos propender por el éxito de un proyecto. Como base de esos aspectos legales, un primer ejercicio es la identificación de los stakeholders. Sabemos que cuando nosotros manejamos los proyectos desde PMI, uno de los aspectos que se nos solicita es hacer esa identificación de stakeholders y que tenemos allí dentro de los grupos de procesos de iniciación, en donde nosotros vamos a tener precisamente el registro de interesados y también la firma del acta de constitución de nuestro proyecto, ¿sí? Como
procesos de iniciación. Entonces, es muy importante poder identificar esos interesados relacionados con nuestro proyecto, las características de nuestro proyecto y a partir de allí poder determinar cuál es la legislación que nos compete y cómo nosotros estaríamos abordando esa legislación desde las diferentes actividades, desde las adquisiciones, desde las interrelaciones entre las actividades que nosotros vamos a desarrollar en nuestro proyecto. Entonces, como ustedes bien lo decían, los aspectos legales tienen relación con todo el ciclo de vida del proyecto y además de eso tienen relación con todas las áreas de conocimiento del mismo. Y vemos allí, en ese ejemplo de Hidroituango, cómo podemos tener una serie de afectaciones financieras, sí, pero también socioeconómicas y también ambientales, ¿sí? Entonces, nosotros debemos propender por generar toda una serie de análisis que nos permitan realmente, en cierta medida, blindar nuestro proyecto para que pueda propender por ser exitoso. Y el éxito de un proyecto tiene relación con la triple restricción, en primera instancia la triple restricción tradicional y luego la triple restricción extendida. ¿Qué preguntas tenemos, por favor? Adelante, por favor. ¿Qué preguntas tenemos? Sonia. Sí, gracias. Muchas gracias por la información, profesor. Yo quisiera pues hacer una solicitud o sugerencia respetuosa para las siguientes actividades, porque resulta que pues a mí me hubiera encantado mirar este video y esta explicación unos días antes. Como usted sabe, pues mañana tenemos que subir el trabajo y muchos ya, es decir, en mi caso yo ya lo tengo armado, pues no coincide mucho con las explicaciones que usted nos ha dado. Yo trataré de mejorarlo lo máximo que se pueda hasta el día de mañana, pero no creo que tenga mucho tiempo pues para revisarlo muy bien. Así que sería bueno, profesor, que estos videos o esta tutoría que usted gentilmente nos da se haga lo más pronto posible para que nos sirva precisamente de orientación y nosotros poder enfocar bien nuestras tareas. Sí, perfecto. Es totalmente válida la apreciación. De todas maneras, en el foro yo hice, pues no a todos, pero sí a muchos, les hice algunas anotaciones en cuanto a lo que habían colocado como documento previo, ¿no? Entonces, también revisar eso. Lo otro es que tengo entendido que muchos tuvieron inconvenientes para ya poder ingresar a la plataforma como tal. En ese sentido, se estaría ampliando por 4 días el tiempo de entrega del documento, pero esa entrega tendría que ser a través del correo, ¿sí? No sería a través de la plataforma, sino, bueno, sería a través de la plataforma, pero no a través del vínculo de evaluación, sino a través del correo. Quienes ya hicieron el envío desde evaluación y consideran que deben mejorar el documento, entonces también tendrían esa misma opción de enviarlo mejorado a través del correo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Pues en el caso mío, tutor, yo no he participado en el foro porque el foro no me permite. Es decir, he intentado todos los días hacer participaciones y la verdad no me ha permitido participar. Ok, esa situación también debería comunicármela, por favor, a través del correo, que es lo que se denomina mensajería interna, ¿sí? Entonces, por favor, le agradezco que a través de mensajería interna me comunique de esa situación.
Profe, cuando Gracias. usted habla acerca de enviar el trabajo por el correo para quienes, porque yo he tenido muchos problemas, es para abrir la biblioteca. Digamos, durante el fin de semana intenté y solamente hasta anoche pude abrirla. Yo había descargado algunos textos, pero no los tenía completos y no funcionó. Entonces, pues voy a ver si lo alcanzo a terminar para enviarlo mañana o si no tendría que enviarlo. Cuando dice por correo, ¿es a través de un mensaje así como nos dejó la información de la reunión de hoy? Correcto, eso es mensajería interna, sí, a eso me refiero, sí, sí. Todos aquellos que crean que tienen la oportunidad de mejorarlo, entonces por favor hagan ese envío por mensajería interna. Esto, como les digo, digamos, una situación que se ha presentado por inconvenientes que muchas personas han manifestado tener para acceder a la plataforma, ¿sí? Y esto está avalado por el líder de la maestría. Entonces, por este primer envío tendrían esa posibilidad, ¿sí? Adelante, Decidí gracias. hasta el sábado. Sí. Ok, Sí. gracias, profe. Ok, perfecto. Adelante, Graciela. Doctor, yo estoy de acuerdo también con mi compañera, si es posible ahorita para el otro entregable, pudiese por ahí 3 días después de iniciarse, hacerse de pronto una web conferencia, pues para mirar las dudas que hubiesen de los temas, o no sé cómo por Skype, cómo se pudiese hacer también, pues, o de pronto por los grupos, porque ahorita creo que sigue un trabajo colaborativo. Sí, perfecto, Gracias. lo podemos manejar, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. Disculpen los inconvenientes técnicos. Tendré que revisar por qué no estaba en un momento determinado compartiéndose el audio del video. Eso lo estaremos mejorando para la próxima. Y yo les voy a estar colocando a través de Teams una serie de materiales adicionales, muy cortos. A mí me gusta mucho los videos cortos porque una cosa es decir aspectos legales, pero bueno, cuando vemos Hidroituango ya decimos, aterrizamos eso que vemos como aspectos legales en una serie de implicaciones que van desde lo financiero hasta lo socioeconómico, como les decía, y también lo ambiental. Entonces, ya se puede analizar mucho más efectivamente lo que es el impacto que se presenta dentro de un proyecto cuando tenemos que acudir a las instancias legales, porque bueno, ellos tenían todo el proyecto planificado, pero se presentaron materializaciones de riesgos y hay muchos aspectos que no podemos controlar. Se presentan esas materializaciones y bueno, ya hay que acudir a unas instancias legales. Bueno, Angie, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo tengo una inquietud con respecto al punto donde nos solicita crear el mapa conceptual. Con respecto a los aspectos legales del sistema de compras público, nosotros debemos tomar la postura de cómo contratar, o sea, aspectos legales a tener en cuenta al momento de contratar, o de postularnos para que seamos nosotros los contratados. Pueden tomar ambas posturas, o sea, pueden tomar una de las dos posturas, o pueden, digamos, como un tercer ejercicio, manejar, digamos, un proceso en el cual existen organizaciones que estarían siendo contratados y un contratante. ¿Sí? Lo importante es que ustedes asimilen cómo se dan los procesos dentro de esa contratación. ¿Sí? Eso es lo importante. Y que lo evidencien desde una apropiación de conocimiento en el mapa conceptual. Gracias, profe. Ok, perfecto. Bueno, les pido excusas, pero ya tendría que retirarme porque tengo la otra web conference. Si tenemos algunas inquietudes adicionales, por favor, también por mensajería interna o a través del foro. Hay un foro en donde se presentan inquietudes. Ustedes pueden hacer
esas preguntas y es muy importante que las hagan. Si ustedes con el material que han abordado tienen inquietudes, por favor, desarróllenlas, porque ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo. O sea, los materiales se colocan como un pretexto para que ustedes puedan desarrollar una apropiación de conceptos, pero más allá de la apropiación de conceptos, puedan establecer una línea gerencial, una línea crítica frente a la temática de aspectos legales. O sea, podamos establecer la connotación estratégica que tiene lo referente a la normatividad dentro de la formulación y gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, yo sé que hoy, con esta intervención y con el caso que se ha colocado, les han quedado muchas inquietudes y esas inquietudes, por favor, les agradezco, me las hagan llegar para, a partir de las inquietudes, poder generar un mejor proceso de aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Estaré programando, como ustedes dicen, con una mayor antelación en cuanto a la siguiente actividad que ustedes deben desarrollar. Y allí viene algo que son las recomendaciones. Una de las recomendaciones es mirar todo desde una perspectiva estratégica, ¿sí? Estamos gerenciando, tenemos que analizar todos los temas desde lo estratégico, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, Que muy buenas pasen feliz noches. noche todos. Gracias. Muy buenas noches, que estén muy bien.